Los humanos salían despavoridos ante su presencia y no era para menos. Daba realmente miedo. Algo parecido le debe suceder al Girona cuando se enfrenta con según qué equipos. Los grandes acostumbran a dar impresión, pero siempre hay uno al que no hay que ver ni en pintura. Y ese es la Real Sociedad. El equipo de Alguacil es la gran bestia negra del Girona desde que está en primera división. La Real es ese Sirek que hacía temer a todas y cada una de las personas que se acercaban a él. ¿Qué tendrá que ver Sirek con la Real Sociedad? Seguramente muy poco, pero para el Girona puede que sí. Y es que los gerundenses todavía no saben lo que es ganarle desde que la temporada pasada ascendieron a la Liga Santander. Un rival a evitar un empate y 2 derrotas es el balance del cuadro de Eusebio ante la Real, con tan solo un tanto a favor y 6 en contra. No obstante, no todos son los resultados. La Real Sociedad fue la encargada de acabar con el sueño europeo del Girona en la campaña pasada, cuando los de Machín viajaban a Anoeta con la ilusión de un niño pequeño con zapatos nuevos. La Real truncó ese sueño y devolvió al cuadro gerundense a la realidad de la media tabla. Mañana se volverán a enfrentar a aquel equipo que tanto les ha quitado. El Girona llega con la moral por las nubes tras vencer al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero sabe que debe rubricar esa victoria con un buen resultado en Montilivi ante su Ogro. Así, parece que ha llegado el momento de mirarle directamente a los ojos. ¿Sirek no era tan temible como quería aparentar? Era su posición para defenderse del que quería hacerle daño. Así, el Girona debe ser aquel que se acerque al Ogro para evitar que le intimide. Los fantasmas del pasado deben quedar ahí, en el pasado, donde todo permanece en el olvido. Porque recuperar aquello que tanto daño te ha hecho no parece tener demasiado sentido. Eusebio sabe que se enfrenta a la gran bestia negra de su club desde que está en la Liga Santander, pero está dispuesto a cambiar la racha negativa. El Girona se dejará intimidar por el Ogro donostiarra o le plantará cara. Montilivi será la que acabe de dictar sentencia. De momento, el Ogro se acerca y la afición empieza a asustarse.